Jesús el Diablo, Crook Estilo, el Profeta 2002. No es un fantasma lo que estás mirando, es al profeta al que tú estás mirando. Es por el miedo que tú estás temblando. ¿Acaso tú sabías que me estaban traicionando? Te lo advertí sobre mi mente criminal, subliminal. Soy una estaca siempre original. Con Crook Estilo estoy tomando y un mezcal. Cuidar mi espalda todo el tiempo siempre es vital. Y mi misión es demostrarle al mundo mi visión, que los latinos son unidos como una nación. Yo represento a mi cultura en toda situación, cazando a mi enemigo, envidia y su devastación. Viviendo en este infierno lleno de traición. Mi evolución en todo el mundo, mi exposición. Solo recuerda mis palabras, mas no me importa cuánto valgas. Tal vez la muerte espere a que tú salgas. Trucha, que aquí soy Crook Estilo. Watches, estos vatos son malditos. Están haciendo mucho ruido, tienen el mundo sorprendido. Trucha, que aquí soy Crook Estilo. Watches, estos vatos son malditos. Están haciendo mucho ruido, tienen el mundo sorprendido. Siempre fumando, hice una crónica, estoy pisteando. Me valen verga, tú, él y mis enemigos. En un descuido, clic, clic, sin testigo. Solo entro, se me quedan viendo de pie a cabeza, pero tú que no tienes miedo. Es suficiente que estoy loco de la mente y los hago mear con el puente en la frente. Se cagaron. El programa antigrafiti ha sido puesto en marcha por el presidente municipal de Pachuca, Francisco Olvera. Sin embargo, dueños de diversas propiedades han tomado otras medidas para evitar que sus paredes sean rayadas ilegalmente, permitiendo en ellas la creación de espectaculares murales de grafiti ilegal. Visto bueno salió a las calles a investigar este fenómeno de aceptación a una expresión juvenil antes considerada terminan de pintar ya la vuelta, ya lo otro está todo relleno, y aquí no se atreven, son vándalos, son hijos de Dios, los que hacen estos rayas, con los chavos estos no se comparan, como yo les digo, son los hijos de la chingada. Antes, o sea, ya cuando uno llegaba de un día para otro, intentaba pintarrajear todas las paredes. Nosotros nos nombramos vándalos. Muchos se dedican a hacer lo que son tags. Yo al menos ya no pinto así ilegal porque se me hace desperdicio de pintura. Pero ahorita a mí se me hace mal porque también luego a los que pintamos legal nos perjudican. Porque vamos y dirigimos una barra y nos ponen muchos peros. Me pidieron permiso y me parecieron buenos unos chavos. Yo ya tengo, ¿qué? 3 años que vienen a pintar y han pintado como 5. Son murales. Pero pues no, si vemos tiene calidad. Yo pinto, cuando quiero pintar con estos corrillos son buenísimos, les saben dar vida a lo que hacen. Nomás empiezan y a los 10 minutos aquí la policía se fulano se los echa. ¿Qué? ¿Por qué pasan así? Y le pregunta mamá, ¿y eso qué? Dios. No, está bien, yo me siento bien que vengan a pintar. Todos los que tienen paredes, así como eso, que vienen a dar oportunidad, ¿verdad? Si les doy permiso pintar grafitis en la pared. Y sí, adelante, o sea, siempre y cuando sea una cosa bien hecha. Y como dicen, que desfoguen ahí su talento que traen, más que nada. Si alguien dice, le voy a cobrar tanto por hacerle un buen dibujo, una buena expresión en pintura, pues sí vale la pena. Y te digo, o sea, es gente que pues que la verdad no sabemos apreciar el talento porque todos generalizamos con el vandalismo. Cuando yo empecé a pintar aquí, nada más sabía lo que era puros firmas que se llaman tags, y poco a poco fue evolucionando que a la bomba, la letra, se le dice así bomba, a la letra rellenada. Luego se empezaron a hacer más que caricaturas,